Buenos días, Dios los bendiga, hermanos queridos y amados, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El tema de hoy es los 144,000. ¿Quiénes son? ¿Por qué son 144,000? ¿Solo ellos se salvarán? ¿Y cuál es su misión? Bueno, todo esto y algunas otras cositas más las veremos el día de hoy. No quiero empezar sin antes invitarles a que si son cristianos, disculpen, estoy con la garganta seca, el clima. Si son cristianos y desean grabar su primer proyecto, álbum o sencillo, nosotros estamos aquí para ayudarles y no les vamos a cobrar nada, pero ustedes tampoco van a cobrarlo. Vamos a repartirlo gratuitamente a las personas por las diferentes redes sociales. No lo hacemos para ganar reconocimiento, ojo. Así que tu intención no sea esa, que tu intención sea alabar a Dios. Y si tienes ese talento, pues hay que ponerlo en marcha. Adelante. Muy bien, para hablar de los 144,000, lamentablemente tenemos que mencionar a una secta llamada los Testigos de Jehová. Y cómo estos están preparados para defenderse a lo que predicamos respecto a su falsa doctrina. Pero nosotros lo defenderemos a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Sabemos que esta secta es una de las más peligrosas por sus enseñanzas. Sabemos también que ellos piensan que de ellos saldrán los 144,000 y veremos a la luz de la Biblia porque esto no es así. También sabemos que cambian versículos de la Biblia a su conveniencia para que concuerde con lo que ellos enseñan. Y también creen que Jesús no es Dios. Que nunca lo fue. Ni ahora, ni nunca. Que los evangélicos creemos y sabemos que ha vencido la muerte, pero que ellos no creen que Él como Dios lo venció. Ellos piensan que es un arcángel. Y vamos a ver lo que ellos piensan y vamos a desmentirlo. Sabemos que Cristo en realidad sí es Dios, ¿sí? Y Él venció la muerte. Y muy pronto sabemos que regresará por nosotros, por su iglesia. Entonces, nosotros sabemos que el arcángel Miguel, como ellos lo dicen, no es Dios. Es una secta, los Testigos de Jehová, de las más proselitistas que existen. Proselitista, por si acaso, quiere decir que intentan convencer a sus seguidores para una causa o para una doctrina. Bueno, si tú te encuentras con un testigo de Jehová, si no estás bien preparado, ellos te van a comer, porque ellos están bien preparados. Más que seguro que ellos te van a decir que la salvación está al alcance de cualquier persona que demuestra su verdadera fe en Dios. Hasta ahí, ¿ya? Pero de todas estas personas, según ellos, la Biblia solo dice que serán 144,000 los que irán al cielo. Ahí ya cambiaron completamente. Y no menciona que la salvación viene por Jesús. La salvación que ellos profesan, al ver esto, de lo que ellos piensan y de lo que ellos creen y de lo que ellos predican, es por cuántas personas convencen a su secta para ganarlos a su causa. En otras palabras, ellos predican que la salvación no es por gracia, más bien es por obras, cuando la Biblia nos enseña completamente lo contrario. Y si buscamos en Efesios 2, 8, 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una vez, una de las muchachas que siempre vienen, ¿no?, de 2, 3, 4 a veces, tocó una vez una puerta y me intentó predicar de su fe, de su doctrina. Yo callado la escuché y después le dije: entonces ustedes creen que mientras más predican, mientras más jalan a su secta, porque le dije de frente que era una secta, ustedes creen que van a ganarse el cielo porque son parte de los 144,000. Muy bien, yo te hago la siguiente para que razones, te voy a decir lo siguiente para que razones, le dije. Y ahí estaban escuchando a las otras personas, incluyendo ancianos. No ancianos, me refiero a los ancianos como obispos, me refiero a ancianos de edad, ¿no?, que supuestamente tienen muchos años en esa secta. Entonces le dije: por gusto estás predicando si tu salvación depende de esto. No, que cómo hablas, estás predicando por gusto, porque en esta ciudad
A lo mucho llegamos a 300.000 personas. Ahora, imagínate Londres, Nueva York, Lima, Buenos Aires, París, Roma, Barcelona, Madrid. Imagínate cualquier otra gran ciudad del mundo. Ahora imagínate cuántos testigos de tu secta hay en todos esos lugares. No solo ahora, sino en las generaciones pasadas. Y no solo las generaciones pasadas y ahora, sino en las generaciones futuras. A ver, ponte a pensar. ¿Tú crees estar a la altura? Ya, olvídate del tiempo pasado y presente. Actualmente, ¿tú crees que una ciudad de 300.000, aunque convenzas a todos, vas a ganar a alguien que está viviendo en California? Se quedó callada. No supo cómo contestarme y tartamudeó. Y ninguno de los que estaban ahí presentes supieron cómo contestarme. Más bien creo que los hice dudar de su fe. Según esta secta, Jesús es un arcángel y es el arcángel Miguel. Y se basan en el versículo de la Biblia que está en 1 Tesalonicenses 4:16 que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay que decir que es muy importante que no especulemos en lo que no está escrito. Habiendo aclarado esto, veamos el significado de 4 de las creaciones de Dios que se mencionan en la Biblia, ¿sí? Están los ángeles, están los serafines, están los querubines y están los arcángeles. Vamos a ver qué función cumplen. Y me gustaría, de verdad, voy a verlo así chiquitito, voy a tratar de hacerlo más comprimido que pueda, porque en realidad es un tema muy bonito y muy amplio, la diferencia de estos 4 seres. Pero voy a comprimirlo ahora, ¿sí? Porque no es el tema, sino el tema es demostrarle que los testigos de Jehová no son los 144.000, sino saber quiénes son en realidad a la luz de la Biblia. 1. Ángel. Los ángeles son mensajeros o también se les llama espíritus ministradores. Podemos verlos en Hebreos 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Muy interesante. Los ángeles vemos en la Biblia que pueden volar, pero no me parece encontrar ningún versículo en la Biblia que tengan alas. Más bien otros seres tienen alas, pero no creo que los ángeles mencionan que tengan alas. No sé si me equivoco, por ahí alguien escríbame en los comentarios algún versículo que diga que los ángeles tienen alas. Muchas veces se materializan estos ángeles y hasta pueden comer y tener contacto con los seres humanos sin que estos se den cuenta. Vamos a leer Apocalipsis 8:13 que dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar, los 3 ángeles. También miremos lo que dice Génesis 19 del 1 al 3. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y por último leemos Hebreos 13:2. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Entonces vemos que los ángeles, una de las características que tienen es que se pueden materializar, ¿sí? Y que los pueden tocar también. Muy bien. Y no voy a decir todas las características porque, como les dije, es algo muy bonito. Pero eso es un ángel. Son mensajeros y son espíritus ministradores. Vamos a ver a los serafines. El serafín significa ardiente. De acuerdo a la Biblia, los serafines se encargan de la limpieza moral para que haya una adoración verdadera. Ellos proclaman la santidad de Dios.
Se mencionan en Isaías 6 del 1 al 7. Y dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada la culpa, y limpió tu pecado. Entonces vemos que la palabra serafín significa ardiente. Ellos se encargan de que la adoración sea verdadera y proclaman la santidad de Dios. 3. Querubines. Los querubines son seres inmateriales de alto rango. Un querubín tiene la función principal de protector. Dios usó querubines para proteger el acceso al árbol de la vida. Lo podemos leer en Génesis 3:24. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En la Biblia encontramos que Satanás era un querubín. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en Ezequiel 28, 14 y 15, que dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y luego, la representación de 2 querubines fue usada como protección simbólica en el arca del pacto. Vamos a verlo, esto está en Éxodo 25:20. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Entonces nos damos cuenta que los querubines cumplen la función de proteger. Son protectores. Y acá vamos a ver el que más nos importa por el tema. Arcángel. ¿Qué es un arcángel? Muy bien. Acá vamos a ver por qué Jesús no era un arcángel, ¿sí? El prefijo arc significa jefe o príncipe. Y el sufijo ágelos significa ángel. Entonces, vemos que un arcángel es el jefe o el príncipe de los ángeles. La Biblia menciona a un arcángel y su nombre es Miguel. Y por eso los testigos de Jehová, esta secta peligrosa, creen que Jesús es Miguel. Miguel viene de la palabra hebrea Mijael, que significa ¿quién es como Dios? Ahora, veamos las ocasiones en las que el arcángel Miguel interviene y que se mencionan en la Biblia. Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, o sea, contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Miguel tuvo que luchar contra el mismo Satanás por el cuerpo de Moisés, tal vez para que el pueblo no lo venere, ¿no? No sabemos el motivo que dio, se cree que por eso. Y cuando vemos que Miguel ganó, porque Miguel ganó, vemos que aún así no se atrevió a decir ninguna palabra de maldición sobre Satanás, porque sabe que Dios le ha dado autoridad a Satanás sobre esta tierra por un tiempo determinado. Más bien lo que hizo fue decirle: que Dios te reprenda. Dejó que Dios se encargue de él. ¿Cuántos disquepastores actualmente dicen: te piso? Estás pisado, pisoteado, y se ponen a hablar y pelear de tú a tú contra Satanás? ¿No se dan cuenta que
Dios le ha dado la autoridad para gobernar esta tierra. Claro, no nosotros, sus hijos. Pero yo me pregunto, muchos de los que dicen eso, ¿de verdad serán hijos de Dios? ¿O serán simplemente gente que cree ser hijo de Dios? Y aún así, ni el mismo arcángel se atrevió a proferir maldición alguna, porque reconoció que Dios le dio esa autoridad a Satanás. Claro, Satanás no puede hacernos nada. Lo único que puede hacernos es molestarnos, quitarnos la paz. Pero ahí viene también nuestra parte de estar en comunión con Dios para que Satanás no nos moleste y no nos afecte. Ahora, si eres uno de esos cristianos tibios, de los que no saben mucho, o de los que creen saber mucho pero no lo saben, no te preocupes, no te va a molestar a ti. Solo molesta a los que realmente alumbramos. Entonces, vemos bastantes pastores, ¿no? Efesios 6:12, vamos a leerlo. Y dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aprendamos, hermanos, qué podemos y qué no podemos hacer. También encontramos a Miguel en Daniel 10, del 13 al 14. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Y con los reyes de Persia. Y en Daniel 10, del 20 al 21 dice: él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, aquí vemos, en estos pasajes de Daniel, que el ángel que venía con la respuesta, porque es un mensajero, como hemos visto, venía con la respuesta desde el primer día que Daniel dispuso su corazón, porque sabemos, ¿no?, como les dije, que los ángeles son mensajeros. Desde ese primer día que Daniel oró y clamó a Dios, este ángel llevaba la respuesta a la oración que Daniel estaba haciendo, pero fue secuestrado por fuerzas demoníacas que se le opusieron, y tuvo que venir Miguel para pelear y rescatar al ángel. Por eso se demoró 21 días en llegar. Vemos también que dentro de los demonios, ¿sí?, hay jerarquías. Hay principados, porque menciona a 2 príncipes, al de Persia y al de Grecia. Pero volviendo al tema, miremos en Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y acá vemos que Miguel comandará la lucha de los ángeles contra el enemigo y sus huestes. De los ángeles, ¿sí? Muy bien. Si Jesús fuera el arcángel Miguel, como dice y menciona esta secta, ¿Jesús hubiera reprendido acaso a Satanás como lo reprendió? Vemos que Miguel no se atrevió a proferir nada, el arcángel Miguel. Pero Jesús sí reprendió a Satanás muchas veces, y a los demonios. Miguel no lo hizo. Dijo: que Dios se encargue de ti, que Dios te reprenda. Pero Jesús sí ha reprendido muchas veces, y lo vemos en la Biblia. En Mateo 16:23 vemos cómo Jesús reprende a Satanás diciéndole: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Otro verso importante donde Jesús reprende a Satanás está en Mateo 4:10, que dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También vemos que los demonios le tenían miedo, pavor a Jesús. Si Miguel, el arcángel, fuera Jesús, si Jesús fuera Miguel, el arcángel, como esta secta dice, entonces las fuerzas demoníacas pelearían contra él. Pero acá vemos en la Biblia que nos enseñan que los demonios tenían miedo a Jesús y no se atreven a pelear contra él.
Estas fuerzas demoníacas y principados, ¿sí?, que tomaron al ángel, como lo hemos visto en Daniel, no hubieran peleado contra Jesús si hubiera sido el arcángel. Y encima se demoraron 21 días. O sea, fue una pelea que tardó más o menos. Más bien, dice que cuando Jesús se les ponía enfrente, ellos huían y temblaban de miedo. Marcos 5, 6 al 7 dice: cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Los demonios, este es el relato del Gadareno, tenían miedo a Jesús, y eso que Legión era un grupo de demonios muy poderosos, y les temblaron las piernas como cañitas ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ningún ángel, también vemos en la Biblia, alguna vez, o arcángel, o lo que hemos visto, querubín, serafín, ninguno sanó nunca a nadie de alguna enfermedad, ni echó fuera demonios, ni venció la muerte. No lo hicieron ni siquiera en nombre de Jesús. Pero en Mateo 8, del 16 al 17 vemos: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ni ángeles, ni serafines, ni querubines, ni arcángeles dejan que se les adore tampoco. Si Jesús hubiera sido el arcángel Miguel, ¿cómo es que permitió que le adorasen? Hubiera sido castigado por el Padre. Juan 9:38. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Filipenses 2, del 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. Y hay muchos otros pasajes que ustedes pueden ir buscando en la Biblia, que no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero pueden buscar en 2 Corintios 3:18, en Hebreos 1:3, en Apocalipsis 5:13, en Mateo 22:37, en Mateo 28:9, en Mateo 14:33, en Juan 12:3, en Mateo 2:8, entre muchos otros más. Tenemos un video netamente hablando sobre la diferencia entre este tipo de criaturas celestiales que hemos mencionado. Entonces, hermanos, acabamos de ver y acabamos de comprobar que Jesús no era un arcángel y que no es el arcángel Miguel como enseña esta secta. Y te doy un pasaje más para sacarte de dudas si aún las tienes. Hebreos 1, del 5 al 6. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Y el versículo 13 dice: pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y solo por cerrar esta partecita del video con broche de oro, todo lo que estamos leyendo aquí en el libro de los Hebreos tiene por título: el Hijo superior a los ángeles. O sea, como dato importante nada más. A continuación vamos a ver quiénes serán entonces estos 144,000, ya que hemos comprobado que Jesús no es el arcángel Miguel, y por lo tanto los testigos de Jehová se equivocan, y por lo tanto tampoco ellos son parte de los 144,000. No serán los testigos de Jehová, como ellos dicen. Para empezar, a partir de Apocalipsis 7, después de los sellos que vemos anteriormente, claramente en la Biblia vemos que los 144,000 van a ser israelitas. Vamos a buscar en Apocalipsis 7, versículo 4, que dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De ahí, en los versículos siguientes, se va a comenzar a mencionar a las 12 tribus de Israel, y que son 12,000 de cada tribu. Ahora haz tu cuenta, pues saca haz tu tarea, saca tu calculadora y multiplica 12 tribus por 12,000 personas escogidas de cada tribu. Ahí están los 144,000 israelitas. Cuando menciona que son 12,000 de cada tribu, las menciona una por una.
Así que no nos equivoquemos. Y si quieren pueden hasta contar las tribus. Por lo que entendemos que son israelitas étnicos, descendientes y pertenecientes a las 12 tribus de Israel. En Apocalipsis 14:4 dice, hablando de los 144,000, ¿no? Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. El hecho de estar casado no quiere decir que te hayas contaminado con mujer, ¿sí? Pues el matrimonio está bendecido por Dios. Pero acá dice que son vírgenes. Acá dice que son hombres fieles a Dios, que no contaminaron su cuerpo, que no contaminaron su mente, que son personas que no se contaminaron inmoralmente, ni siquiera con prostitutas, con nadie, ni fuera ni dentro del matrimonio. Eran vírgenes. En otras palabras, estos 144,000 no se van a casar, no van a tener relación alguna con alguna mujer, obviamente tampoco, ¿no? Ni con hombres, obvio. No van a fornicar tampoco, ni siquiera tendrán pensamientos inmorales, por lo tanto, ni siquiera se masturbarán, porque la masturbación empieza con pensamientos inmorales. Entonces, ya estamos aclarando un poquito más quiénes son estos 144,000, pero ¿qué será de ellos? ¿Y quiénes son ellos? Bueno, ellos son los primeros frutos, pero no los primeros frutos de la resurrección. Porque la primicia de la resurrección es Jesucristo. Y lo vamos a leer en 1 Corintios 15, del 20 al 22. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Cristo es la primicia de la resurrección. Pero después viene otra primicia, que somos nosotros. La primicia de la resurrección de la iglesia, Romanos 11:11. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y el versículo 16 dice, del mismo Romanos 11, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Entonces nosotros, así como Cristo es la primicia de la resurrección, nosotros somos la primicia de la iglesia. Y de ahí vienen los 144,000, que son la primicia, pero no de la iglesia, sino de los israelitas, que se quedarán en el tiempo de la tribulación. Son la primera cosecha de Israel, porque lo vemos en Romanos 11, 25 al 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Al final de la tribulación, cuando Israel resucite, como vemos en Daniel 12 del 1 al 2. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será también de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos primeros 144,000 serán los primeros frutos de la gran cosecha de Israel, que acontecerá en el periodo de la tribulación, porque la iglesia no estará en la tribulación. Entonces, tiene que haber alguien que predique la palabra de Dios en la tribulación. Serán estos 144,000. Ellos serán sellados por Dios antes de las trompetas. Así que entendemos que tienen que haberse convertido en algún momento, deben haber creído en Cristo, en Jesucristo, en algún momento durante los sellos. Estos son los que van a continuar, ya que la iglesia no va a estar, con la prédica de la palabra de Dios y la evangelización del mundo.
entre nosotros, o cuando nosotros los cristianos ya no estemos aquí, para cumplir con nuestra gran comisión, porque estaremos para siempre con Dios. La misión original de Israel fue perdida como luz a las naciones porque rechazaron al Mesías. No reconocieron a Jesús como el Mesías esperado porque ellos esperaban a un gran guerrero y no le reconocieron teniéndole frente a frente, y por eso esa misión pasó a los gentiles, a nosotros, su iglesia. Estos 144,000 completarán la misión original que Dios tenía para con el pueblo de Israel. Pero también vemos que estos 144,000 serán muertos durante la tribulación. En Apocalipsis 14, del 1 al 3 dice: Después miré, y he aquí, el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, para terminar, hermanos, no se dejen engañar por sectas como la de los testigos de Jehová, que acomodan las escrituras a su conveniencia. La Biblia es clara. Ya sabemos quiénes serán los 144,000, cuál será su misión aquí en la tierra, en qué momento aparecerán y que serán muertos. Porque ahí vemos en el versículo que están cantándole a Dios con cánticos nuevos. Entonces en algún momento de la tribulación ellos morirán. Que la gracia y la paz de Dios esté siempre con ustedes. Amén.